¿Y qué está pasando con el embajador de Francia en Níger, Sylvain Ité? Lo que ha transcurrido en las últimas horas es que está siendo retenido dentro de la sede diplomática en Niamey por los militares que dieron el golpe de Estado en el país a mediados de julio. ¿Qué estaban reclamando? La marcha del embajador, que se vaya. Pero París, que no reconoce al gobierno golpista, había insistido en que se quedaría en ese país, en Níger. ¿Qué ha dicho el presidente Emmanuel Macron durante las últimas horas? Textualmente, en Níger, mientras les hablo, tenemos al embajador y miembros diplomáticos que están tomados como rehenes en la embajada francesa. Ha dicho también que se impide llevarles comida, solo come raciones de tipo militar. Pero para poder analizar esto con profundidad, me estoy comunicando en estos momentos con Pascal Drouab, analista internacional desde Marruecos. ¿Cómo estás, Pascal? Muy bien, muchas gracias y un gusto estar con ustedes, Carmen. No, Pascal, el gusto es nuestro. Conocedor, has estado en Níger, conoces muy bien lo que viene ocurriendo ahí en ese país. Pero vamos con lo último en la información, vamos con lo que ha dicho Emmanuel Macron. ¿Cómo entender sus palabras? ¿En qué situación se encuentra el embajador francés en Níger? Pues lo que dijo el presidente es de facto la situación en Niamey, la capital de Níger. Por cierto, el embajador de Francia, desde el golpe de Estado que llevó y derrotó al presidente Bazoum, organizado por militares de la Guardia Presidencial, de facto el embajador con diplomáticos franceses están en la embajada francesa, no pueden salir, entonces de facto el presidente dijo que eran rehenes en la embajada de Francia. Pero eso ilustra una grave situación bilateral entre Francia y Níger. Níger, que no es cualquier país en el Sahel, cualquier país en la relación que Francia tiene con países del Sahara y del Sahel. Es un aliado privilegiado y cuando el presidente dice que el embajador come ahora raciones militares, es porque Francia tiene a 1.500 militares en Níger, en miembros de la operación militar con aliados africanos, Barkhane, de lucha contra los grupos yihadistas islamistas. Entonces, hablando también de las raciones militares, subraya la crisis que tenemos con la alianza militar con Níger. Ahora, a propósito de ese tema, de la cantidad, 1.500 soldados militares franceses aún en Níger, ¿hay un plan para que ellos puedan salir de este país o en todo caso sería también una decisión política por parte de Francia? ¿Cuál es la proyección al respecto, no? Porque evidentemente la misión que ellos tienen ahí es contra los yihadistas, pero la situación ha cambiado en Níger. Sí, Carmen, para que nuestros oyentes puedan entender, es cierto que desde más de 10 años, desde 2013, se empezó en esa región de varios millones de kilómetros cuadrados, el Sahel, una operación que empezó en Mali, llevando países como el Chad, como el Níger, en una operación conjunta, por cierto, con militares franceses, empezando con esa lucha contra el yihadismo y los grupos yihadistas, llamámoslos, en esa época, en 2013, había Al-Qaeda Magreb Islámico dentro de otros. Entonces hubo una alianza con países que tienen una relación y Francia teniendo una relación particular fuerte con dichos países y, por cierto, esa relación se amplió tanto al nivel cultural, económico, como, por supuesto, securitario. Es decir, que desde 10 años se concentró un objetivo militar de lucha contra esos grupos. Ahora, el elemento nuevo, y tiene totalmente razón hablando de una situación nueva, es que desde 2020 en esa región golpes de estados han sacudido esos países. En Malí,
en Burkina Faso, y exactamente, y desde el 26 de julio pasado en el Níger. Entonces ahí sí hubo una nueva situación política, pero la debemos entender también en un esquema geopolítico inédito, nuevo. Por cierto, estamos en Europa con ese conflicto de Ucrania y definitivamente a nivel periférico hay consecuencias importantes. Y obviamente en África y en esa parte estratégica, francófona, estratégica a nivel de seguridad, Grupo Wagner llegó hace 3, 4 años, empezó con la República Centroafricana y se expandió creando ahí enlaces. Por cierto, en Mali, el poder que derrotó al presidente civil en 2020 ya se alió con el Grupo Wagner, exigió que Francia se retirara. Hubo un despliegue hace pocos meses militar francés hacia Níger desde el golpe de Estado, obviamente, es decir, desde casi 2 meses, el 26 de julio pasado, pues hay un nuevo esquema político. Entonces, que no estemos tampoco, que no ocultemos la realidad. Existe una situación geopolítica y definitivamente hoy en día... Tú lo has dicho muy bien y lo has explicado muy bien, Pascal, porque todos esos antecedentes, todos estos golpes de Estado, lugares estratégicos para Francia, pero claro, concretamente nuestros televidentes se preguntarán, ¿qué va a pasar con el embajador? Es decir, ¿qué tipo de solución diplomática se puede encontrar a esto? Porque bien sabemos que la Junta Militar de Níger ha dicho que se vaya, que se retire con toda su misión diplomática, pero no han querido, han insistido y ahora el presidente Emmanuel Macron dice, lo tienen ahí como rehén. ¿Cuál es la solución al respecto? ¿Cómo se podría ahí entablar un diálogo con esta Junta Militar? Hoy en día parece totalmente difícil porque Francia, París, como dijiste, Francia reconoce al presidente que fue víctima del golpe de Estado el 26 de julio pasado, el presidente Bazoum. Y Emmanuel Macron dijo que hablaba con el presidente Mohamed Bazoum diariamente y entonces que aceptará lo que dice el presidente Bazoum. Es decir, que Francia no reconoce al gobierno, al poder que salió del putsch, del golpe de Estado en el final del mes de julio pasado. Entonces estamos en una crisis diplomática, política, con una pantalla detrás de seguridad, de alianza militar en este esquema geopolítico muy tenso. Y ahí África se ha vuelto como el terreno de tensiones a la periferia del conflicto geográficamente en Ucrania. Estoy de acuerdo y es ahí donde también tenemos que, digamos, mover la mirada. Salir un poco de Ucrania, que evidentemente ahí hay un impacto poderosísimo, bien sabemos que Ucrania es el granero del mundo, pero por otro lado en África se viene gestando este tipo de situaciones. Mi última pregunta, Pascal, se estaba hablando de esa transición a la democracia en Níger, pero ¿qué tanto realmente esto es viable, ¿no? Porque hablando con internacionalistas o gente de Níger, del mismo Níger, decían, bueno, lo que se quiere es una transición, pero la Junta Militar está ahí, pero ¿de qué tanto? ¿De qué tanto se puede hablar de esa transición democrática al respecto? Bueno, los golpes de estados de África y esa parte de África, hablamos de la África del Oeste, África Central, teniendo en cuenta que el continente cuenta con 54 estados, pero esa parte del continente conoce los golpes de estado. Esta vez, otra vez, diría, militares tomaron el poder. En Níger han dicho que el calendario sería llamar a elecciones en un espacio de hoy hasta 3 años. Pero el hecho es que hubo un golpe de Estado. Había un presidente elegido. Bueno, un presidente que, por cierto, también tenía tintes dictatorial, ¿no? Porque, a ver, toda su familia había estado 50 años, por lo que se dice, ¿no? E incluso en las últimas elecciones no había observadores internacionales.
Entonces también hubo fallas, y es por eso que motivó, porque precisamente hay una imagen clarísima que se ve a la Junta Militar y a todos los ciudadanos de Níger aplaudiendo a la Junta Militar. No, eso es en Gabón, es en otro país donde definitivamente hubo otro golpe de Estado al final del mes de agosto y por cierto, tienes razón, el presidente Ali Bongo fue derrotado por su propia guardia presidencial, ya iniciando un ciclo nuevo, rompiendo con 50 años de gobernación de la misma familia. Pero ese es otro país. En Níger no fue así. En Níger, el presidente estaba cumpliendo con su mandato, había elecciones previstas para el año próximo y hubo un golpe de Estado de una manera arbitraria y los militares tomaron el poder. Ahora, ya que has comentado lo de Gabón, Níger, Burkina Faso, Mali, es una cadena y un efecto dominó que se viene gestando. ¿Cómo puede también digamos, la interferencia de Francia, porque muchos dicen es colonias francesas, ¿no? ¿Cómo podría también generarse ahí una especie de vamos a calmar la región? ¿Es posible esto? Porque al parecer los franceses están viendo como si fueran los enemigos, básicamente. Sí, eso, pero desde que hay los golpes de Estado. Por cierto, existe un pretexto. Lo dijiste, la Francia colonial, lo siento, pero las independencias ya tuvieron lugar hace casi 70 años. Si en Francia tendríamos que hablar de la relación con Alemania refiriéndonos a los años 40, todavía no nos hablaríamos. Claro. Entonces, obviamente, eso ya, yo creo que hoy en día realmente estamos en la región del Sahel con un pretexto simbólico muy fuerte, la Francia colonial, lo que ya no es. Pero es un pretexto en un contexto de problemática de gobernabilidad, definitivamente, en estos países. Hablaste muy bien del Gabón, por ejemplo, pero también no estemos ingenuos en un contexto geopolítico a donde puede favorecer, y en este caso a Rusia, que una Francia que sirvió de escudo contra los movimientos yihadistas en el Sahel, que es más grande que Europa, que por supuesto pues Francia esté hecha afuera, porque es lo que estamos viendo hoy en día. Francia siendo el país europeo que tiene la experiencia, el equipamiento, las alianzas políticas para poder servir de este papel de escudo, a la vez ofensivo y de protección en un continente que va a tener que contestar a muchos desafíos, Carmen. El desafío de seguridad, pero más que todo, el desafío demográfico. En 30 años, en 2050, África, el continente, contará con 2.000 millones de habitantes, la mayoría teniendo menos de 20 años. Eso es la verdadera bomba, eso es el verdadero desafío para que juntos podamos definir una política en común de desarrollo, de estabilidad. Pero lo dijiste, por cierto, hoy en día no es el camino que se está tomando en esa parte de África. Sí, totalmente de acuerdo, y sobre todo tener en cuenta que los golpes militares están muy cercanos, ¿no? Mediados de julio, después agosto, lo de Gabón. Bueno, ¿qué otro país también se podría venir en África que está súper desestabilizada, ¿no? No sé, en verdad estamos mucho en la mira con eso. Vamos a estar atentos también cuál sería la respuesta por parte de esta junta militar. Y nada, Pascal Drouhot, analista internacional desde Marruecos. Ahora, muchas gracias por tu tiempo. Muy buenas tardes. Gracias, Carmen. Hasta luego. Gracias.